En Mateo capítulo 10, el versículo 7 y 8 vamos a leer. En Mateo capítulo 10, el versículo 7 y 8 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Amén. Amén. Nuevamente leamos, dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y damos de gracia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Este es un evangelio, hermano, que vamos a predicar en estos tiempos. Vamos a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decimos que el reino de los cielos se ha acercado? Porque ya Jesús vive dentro de ti, dentro de mí. Así es. Estamos en un nuevo y mejor reino. Amén. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a Colosenses en el capítulo 1. Vamos a ir a Colosenses, el capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 13, 14 y 15. En Colosenses capítulo 1, el versículo 13, 14 y 15 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora digan conmigo: yo soy la imagen de Jesús. Por eso que nosotros tenemos una imagen, hermanos, que el poder de Dios está actuando poderosamente en nosotros. Y vamos a predicar un evangelio con poder. Amén. Que los enfermos sean sanados. Amén. Yendo, predicar, diciendo. ¿Qué vamos a decir, hermanos? Amén. Que el reino de los dioses se ha acercado y dice sanad. Va a los que están enfermos, los leprosos. Vamos a echar fuera demonios. Sí, y los muertos van a ser resucitados con poder y gloria. Amén. Así es. Y de gracia hemos recibido y damos de gracia. Por eso que hay un solo reino. El reino es de Jesucristo. Amén. Hay un solo trono que es Jesús, que está sentado en ese trono, y hay un solo rey que es Jesucristo. Por eso dice aquí en Colosenses 1:13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No dice que nos ha librado del reino de las tinieblas, sino dice que somos librados de la potestad de las tinieblas. Eso quiere decir que Satanás no tiene reino. Porque, ¿cómo dice la palabra en Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No dice del reino de las tinieblas, sino dice la potestad. Porque Satanás no tiene reino. Porque hay un solo reino, y hay un solo rey, y hay un solo trono, que es Jesucristo. Amén. Y hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso dice la palabra, no, en Mateo 10 que hemos leído el versículo 7, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está en ti el reino de los cielos, está dentro de mí. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a aplicar, como ya Jesús vive dentro de nosotros. Amén. Y Jesús, para poder manifestar su gloria, su poder con milagros, sanidades, necesita cuerpos físicos. Amén. Para poderse manifestar en este planeta Tierra. Y Jesús está usando a sus hijos y a sus hijas. Y cuando tú predicas el evangelio con poder, cuando tú pones las manos a los enfermos, es Jesús mismo sanando. Pero usando tus manos, usando tu boca, usando tu pie, usando todo tu ser. Y es Jesucristo el que sana a todos los enfermos. Por eso que le damos toda la gloria, toda la honra a Jesús. Por eso dice, yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad los leprosos,
que los muertos sean resucitados con poder y gloria. Y vamos a ver muertos resucitados. Amén. Amén. No estoy hablando de muertos espirituales, estoy hablando de muertos físicos, físicos, que ya los médicos le han dicho, no, está muerto, está ya con certificado de defunción, pero esos muertos van a ser resucitados con el poder de Dios. Amén. Amén. Y también dice, de gracia hemos recibido, damos de gracia. ¿Y quién es la gracia? Jesucristo, ¿no? Por eso vamos a predicar un evangelio, hermano, de su gracia, de su poder, de su amor. Y vamos a ir ahora a primera de Corintios, en 1 Corintios, y vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 5 vamos a leer. En 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, está dirigido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque somos hermanos en Cristo, ¿no? Cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando hablamos del poder, estamos hablando del dunamis, que dice dunamis, poder significa el dunamis. Y también el dunamis significa el poder explosivo de Dios. Cuando reciben a Jesús en su corazón, el poder explosivo que está dentro destruye todo cáncer, destruye todo virus, toda enfermedad. Por eso que hemos nacido de nuevo. Ya no tenemos la naturaleza de pecado, tenemos la naturaleza de Dios y tenemos la vida de Dios. Tenemos el poder de Dios a través de Jesucristo. Por eso vamos a aplicar el evangelio con el poder de Dios, con el poder dunamis, ¿no? Por eso dice la palabra así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia o de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso, hermano, cuando predicamos el evangelio, tenemos que predicar que de Jesucristo, que Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a destruir el pecado, vino a destruir a Satanás, y Jesús tenía que morir en una cruz, ser traspasado con una lanza en su costado. Con esa sangre Él derramó, nos ha declarado justos, nos ha limpiado de todo pecado. Que Jesús, cuando fue sepultado, descendió a las partes más bajas de la tierra, Él fue al infierno para predicar a los espíritus encarcelados. Pero Jesús, ¿qué les predicó a los espíritus encarcelados? Les predicó su victoria sobre la muerte. Y Jesús resucitó con poder y gloria, le pisó la cabeza al diablo, a Satanás, y le quitó todo ese poder que Adán se lo entregó. Ahora Jesús nos dio esa autoridad. Por eso vamos a aplicar un evangelio con poder, con autoridad. Y autoridad en el griego significa eusousia, que significa autoridad delegada. Esa autoridad delegada viene de Dios. Por eso cuando Cristo Jesús murió, resucitó, dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, hablando de que debemos enseñar la palabra de Dios. Y Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por eso cuando tú predicas la palabra, no estamos yendo solo, estamos yendo con Jesús, en Jesús. Y Jesús es el que, y estamos equipados, como les enseñé, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, el Consolador, el que nos guía para predicar un evangelio con el poder de Dios.
Por eso cuando hablamos de poder es el Espíritu Santo también. Es la unción de Dios que destruye todo cáncer. Es la unción, el poder de Dios que destruye toda enfermedad, el pecado, la muerte. Inclusive vamos a encontrar cuando predicamos la palabra prostitutas, homosexuales o lesbianas, y con el poder de Dios cuando ellos reciben a Jesús son completamente libres. Amén. ¿Y eso quién lo hace? El poder de Dios que está dentro de nosotros. Entonces, pongan ahí evangelismo. Evangelismo en el griego significa evangelium, y evangelium significa buenas nuevas, significa poder de Dios, predicar, proclamar, mensaje de la gracia, también significa evangelio, predicar con una actitud correcta. Que nosotros no mandamos al infierno, Amén. sino predicamos la gracia de Dios. Amén. Amén. No decimos a lesbiana, tú vas a ir al infierno. No, no, no. Le decimos Jesús te ama. Amén. Y Jesús te va a cambiar tu vida cuando tú recibes a Jesús en tu corazón. Y vas a ser una señorita que vive Jesús dentro de ti. Amén. Y que tú vas a ganar a toda una familia, a toda una nación, toda una ciudad. Porque ha recibido la vida de Dios. Y esa vida hace la diferencia, porque tenemos la vida de Dios. Amén. Y es una vida eterna, es una vida para siempre. Pues lo que estamos predicando en el Evangelio, hermano, el Evangelio es eterno. Digan conmigo, el Evangelio es eterno. Es un Evangelio eterno que estamos predicando, que es para toda la vida. Amén. Por eso que la vida es una vida eterna que hemos recibido para siempre. La justicia es eterna, su gracia es eterna. Amén. Todo esto tenemos que hacerle conocer cuando estamos predicando la palabra de Dios, ¿no? Pues dice, así que hermano, dice el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Nosotros no predicamos un evangelio, hermanos, con una sabiduría humana. Nosotros predicamos el evangelio con la sabiduría que viene de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo dijo en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Cuáles ustedes han conocido alguna vez a una persona que son los Génesis? Los Génesis son personas que se creen autosuficientes. Ellos son orgullosos de tanta sabiduría, de tanto conocimiento que tienen y nunca le exaltan a nuestro Padre Celestial. Pero cuando ellos reciben a Jesús, hermanos, ese es un gran milagro. Cuando reciben a Jesús en su corazón. Yo tuve la oportunidad una vez de predicar a un Génesis y su esposa era cristiana, pero él no. Y ella le invitó para tener una consejería con su esposo y con la hermana que era cristiana. Y el Génesis dice, yo soy ingeniero, y se presenta todo orgulloso, ¿no? Yo soy tal cosa, soy ingeniero, de ingeniero de sistemas, me dice. Y su esposa le dice, pero el pastor Gilmer también es ingeniero y él es metalúrgico. Cuando le dijo así, él se quedó un poco admirado porque dijo, ¿cómo un pastor puede ser ingeniero? Porque el que tiene la sabiduría, el que tiene el conocimiento, el que nos da sabiduría, hermanos, es Jesucristo. Amén. Entonces él estaba tan orgulloso de su conocimiento, de sus títulos que tenía. Ellos son orgullosos, pero cuando reciben a Jesús reconocen que verdaderamente todo lo que han obtenido es a través de Jesucristo. Y ellos cambian su vida completamente. Y es por eso que vamos a encontrar todo tipo de personas. Inclusive te vas a encontrar con testigos de Jehová también.
Usted se puede imaginar que un mudo que era testigo de Jehová me estaba predicando el Evangelio. Les voy a repetir. Un testigo de Jehová, el adulto era mudo y andaba con un niño de 10 años. Y cuando ellos tocaron mi puerta, yo les abrí. Y el niño me dice, el caballero que él está, porque él me señalaba, el caballero, el adulto me señalaba así para leer los versículos que él lo tenía marcado en su Biblia con resaltador amarillo. Y él me hacía así, era mudo. Imagínate un mudo predicando la palabra a un evangelista, hermano. Y el niñito le comienza, él abría la Biblia y el mudito me comenzaba a señalar los versículos que estaban marcados para leer. Pero en ese momento, hermanos, una compasión vino hacia mi vida. Y como supe que era mudo y que Jesús sana mudos, mancos, cojos, leprosos, le hice pasar a mi casa y ellos estaban contentos porque a muchos dije, no lo quieren ni siquiera hacer pasar. Pero ellos se admiraron cuando yo dije, pasen adelante, les invité un líquido, les invité galletas, la sala. Y le dije, ¿sabe qué? Quiero escuchar lo que ustedes han aprendido. El niñito me comenzaba a hablar de lo que estaba en su Biblia subrayado. Pero en ese momento hubo una compasión, hermanos. Ahora le dije, ahora ustedes tienen que escucharme en mí, a quien yo creo. Y le comencé a predicar de Jesucristo. Y le comencé a enseñar de Mateo 10, el versículo 7 y 8, lo que hemos leído. Yendo, predicad, diciendo, el rey de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y le hice leer unos versículos bíblicos que Jesús sanó cojos, mancos. ¿Y qué versículo? Vamos a Mateo capítulo 15. Por eso que nosotros tenemos que conocer también la palabra de Dios para predicar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. En Mateo capítulo 15, cuando ellos lo leyeron, en Mateo 15, y el versículo 29 y 31 dice, en Mateo 15, el versículo 29 y 31 dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo, enumeren, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cuando leí este versículo, hermano, el que era mudo comenzó a llorar. Vi que la compasión de Dios estaba sobre él y le dije, en esta mañana tú vas a salir de aquí completamente sano. Amén, amén. Y así fue, hermanos, tomamos la autoridad. Cuando tú ves una persona mudo, tú vas a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ustedes se recuerdan cuando Jesús tomaba la autoridad sobre un mudo. ¿Sabe qué hacía Jesús? Jesús sacaba su saliva con su dedo y le ponía en la boca del mudo y tomaba la autoridad y le decía a este espíritu de mudo, espíritu de mudo, sal de él. Y ese espíritu de mudo salía y el hombre comenzaba a hablar. Y el Espíritu Santo en ese momento me dice, moja tu dedo índice con tu saliva y ponle en sus labios. Porque yo le prediqué de Jesús y le dije, ¿quieren recibir a Jesús? El niño estaba llorando, el adulto estaba llorando. Le dije, cierra tus ojos. Cuando dije, cierra tus ojos, en ese momento mojé mi dedo con mi saliva y lo puse en sus labios y comenzó a hablar, hermano. Gloria a Dios. Jesús lo sanó completamente, que él dijo, Jesús es mi sanador. Amén, amén, gloria a Dios. Jesús lo sanó de tal manera que él ahora se congrega en nuestra iglesia. Gloria a Dios. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios,
hasta los testigos de Jehová, mormones, adventistas, mormones, los que son de sectas, ¿no? Amén. Hay otra secta que es del Alfa Omega, que ven platillos voladores, ovnis. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hermano, todos ellos entregan su vida a Jesús. Por eso cuando predicamos, ahora, ¿cuál es un evangelio? ¿Cuál es el evangelio efectivo en este tiempo? ¿Cuál es ese evangelio efectivo ahora en este tiempo? Antiguamente, hermano, ustedes han visto que cuando venía, por ejemplo, Nicky Cruz, ¿qué hacían? Ponían unos estrados grandes, ¿verdad? Con luces, equipos, sonido, eran estrados grandes. Pero ahora ese mismo lo están aplicando en este tiempo, pero no funciona. Hay pastores que ponen sus estrados con luces, ponen sus estrados con equipos, ponen sillas y dicen campaña evangelística. Y cuando tú vas, ¿quiénes están ahí? Todos son hermanos y no hay ningún inconverso. Ahora, si va, puede ir 2, 10 inconversos, pero cuando tú le apuntas su nombre, te dan las direcciones falsos. Y todo lo que has gastado, todo se fue al agua. ¿Y cuál es el evangelio que estamos predicando ahora, hermanos? Es un evangelio casa por casa. Amén. Por eso que es un evangelio personal. Le estoy enseñando un evangelio personal que es efectivo. Que cuando tú estás en su casa ya no te va a dar la falsa dirección porque ya lo tienes en la dirección, lo tienes a él allí. Y les voy a contar un testimonio con mi esposa y mi hijita, hermanos. Formamos grupos en el Callao, y también nos sucedió en Piura, en Sechura, hemos estado predicando la casa por casa. Y a veces hay casas que dicen, soy católico, no molestes, no interrumpes, soy católico. Me gusta esa frase cuando ponen soy católico. Voy con mi cruz, hermano, yo tengo mi crucifijo, y voy con mi Biblia. Y lo primero que le menciono, toco el timbre, y ahí estaba mi esposa, mi hijita, y otra hermana más. Y ella abre la puerta y dice, ¿quiénes son ustedes? Y le digo, ¿no sabía usted que gracias a María, la madre de Jesús, cuando mencioné María, me dijo, tú eres Mariana. Pasen, por favor, pasen a mi sala. No sabía que te eran, porque cuando mencioné de María, la madre de Jesús, pensaba que esos éramos marianos. Y pasen, nos hizo pasar. Y en eso, hermanos, estamos hablando y le hablamos de Jesucristo. Le decimos que Jesús vino para sanar, vino para derramar su amor. Y lo que hacen ellas es darnos una Biblia católica. Me entregaron una Biblia grande católica y así de grueso. Y con su Biblia católica, hermano, le estaba predicando la palabra de Dios. ¿Y qué le predicaba? De Mateo 10, el versículo 7 y 8, con su propia Biblia, ¿no? Y la Biblia también católica dice, yendo, predicar, diciendo, el los cielos acercados, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Y él dice, tengo en mi dormitorio de mi mamá, ahí está mi mamá, que tiene parálisis. Y el médico ha dicho toda su vida que va a estar echada en cama paralítica. Y cuando entramos, hermanos, con mi esposa tomamos la autoridad sobre todo parálisis de todo su cerebro, todo lo que ha sido afectado, porque le dio un derrame cerebral y causa ese derrame a sufrir todos esos parálisis, ¿no? Quedó paralítica, pero tomamos la autoridad en el nombre de Jesús y Jesús lo sanó completamente. Amén. Que empezó a levantarse de la cama, fue completamente sana y le decimos, Jesús es el sanador. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú vas, hermanos, a esas casas, no digas pues aleluya, gloria a Dios. O cuando vas a esa casa que dice católico, cuando dice en esa iglesia, en esa casa católico, no le digas soy evangélico, porque ya te cerraron la puerta ya. Tú mencionas de María, hermanos, que es la madre de Jesús, te van a abrir la puerta. ¿Cuántos dicen amén?
Pero me gusta de Miguelito cuando él predica la palabra, él dice aleluya, gloria. Acá podemos decirlo, ¿sí o no, hermanos? ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios, porque estamos exaltando a papá. ¿Cuál dicen amén, hermanos? Amén. Sí. Pero cuando tú vas a esas casas que dicen no molestar, vayan, hermanos, toquen la puerta. Y vaya con tu crucifijo. ¿Y por qué yo ando con el crucifijo? ¿Por qué? Porque yo con ese crucifijo a los católicos les predico, les digo, en esta cruz Jesús llevó todas las enfermedades, llevó la pobreza, llevó la muerte, y en esta cruz tú ves la corona de espinas. Sí, dice, es que a Jesús le pusieron una corona de espinas porque él estaba llevando todo tumor, todo derrame cerebral, toda embolia, hemiplegia. Y tú ves a Jesús que está en todo su cuerpo, tiene heridas porque por la herida de Cristo fuimos sanados. Amén. Y ves en su costado que está derramando sangre, porque ahí se ve la sangre, ¿no? Es que Jesucristo derramó su sangre, porque a través de su sangre nos perdonó de todo pecado y de todos los pecados. ¿Por qué hablamos de pecado en singular? Es por causa del pecado original de Adán. Y por causa de esa naturaleza de pecado de Adán, vino las acciones de pecados. ¿Y cuáles son esas acciones de pecados? Adulterio, todo lo que dice en Gálatas 5:19, ¿no? Que manifiestas son obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, borracheras. Todo eso, hermanos, son acciones de pecado. Digan conmigo, todas esas acciones de pecado. Acciones de pecado. Y ese es el viejo hombre. Por eso Jesús nos ha hecho libre del viejo hombre. Amén. Juntamente con Cristo hemos sido crucificados. ¿Cuándo dicen amén? Mira, en Gálatas 5:19, mira, esas son las, digan conmigo, de Gálatas 5:19 son las acciones de pecado. Cuando hubo el pecado, cuando habla de pecado, está hablando del pecado original de Adán y Eva. Y eso es causa de ese pecado vino las acciones de pecado. ¿Cuáles son? Ahí dice, ve. El 19 dice, y manifiestas son obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas acciones de pecado, hermano, Jesús nos ha hecho libre. Y hemos muerto con ese viejo hombre en el nombre de Jesús. Por eso que nosotros no manifestamos esas cosas. ¿Qué manifestamos? Lo que está en Gálatas 5:22. ¿Qué dice en Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué manifestamos? Amor. Y cuando tú le dices, cuando tú recibes a Jesús, tú vas a manifestar ahora el amor de Dios. Vas a manifestar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso dice el versículo 24, ¿ve? Eso también hay que leer. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo? Por eso que estamos predicando a Cristo cuando evangelizamos. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Hemos crucificado al viejo hombre. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por eso cuando ellos reciben a Jesús, por yo les digo, cuando ustedes reciben a Jesús, van a recibir el Espíritu de Dios. En su Espíritu van a ser una nueva criatura. Ustedes van a recibir la vida de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, su gracia, su poder.
Y van a caminar con milagros, con sanidades y prodigios. Por eso el 26, no nos hagamos, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos espirituales hay acá? Amén. Amén, hermanos. Por eso que el Espíritu Santo te va a guiar cuando tú estás evangelizando o cuando te tocan tu puerta, el Espíritu Santo te va a guiar. Por ejemplo, para que este mudo sea convertido, que era testigo de Jehová, el Espíritu Santo me tuvo que guiar. Y cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nada es imposible. Amén. Todo es posible porque el Espíritu Santo te está guiando. Y Él nunca te va a guiar a la mentira. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y andar en el Espíritu, hermanos, es caminar en amor. Amén. Andar en el Espíritu es caminar de acuerdo a lo que dice su palabra. Amén. Sí, Señor. Por eso cuando predicamos el Evangelio, estamos exaltando a Jesucristo. Porque el Evangelio es gracia. Y la gracia es Jesucristo. Amén. Por eso cuando tú predicas la palabra, cuando tú vas a un bus, tienes que predicar la pasión de Cristo Jesús. Que Jesús hizo milagros, sanidades, que Jesús fue a la cruz, que Jesús fue sepultado y que Jesús fue resucitado. Y esa vida, ese es predicar el Evangelio. Amén. Ese es predicar las buenas noticias. Que Jesús ya no está en una tumba, Él ha resucitado. Por eso para testimonio a todo el mundo, hermanos, cuando Jesús fue sepultado, Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y qué predicó? ¿El Evangelio? No, les predicó su victoria sobre la muerte. Y Jesús fue al infierno para que tú y yo no vamos a ir al infierno. Amén. Amén. Si no, nos vamos a ir a las calles de oro, mar de cristal. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Él tomó nuestro lugar, Jesús. Amén. Por eso decirle también de Mateo 25:41, eso también deben aprender sus versículos. En Mateo 25:41 dice que el infierno fue preparado para el diablo y los ángeles caídos. Pero el infierno no es para nosotros. Y tú le dices, el infierno no es para ti. Por eso que hemos venido para decirte que Jesús te ama. Y el infierno no es para ti. Y ellos cambian su rostro porque han escuchado mensajes por YouTube, mensajes, han escuchado, hermanos, tal vez por la televisión, cuando escuchan al MM, te vas a ir al infierno. Entonces, nosotros vamos a predicar la gracia y el amor de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y en Mateo 25:41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado el infierno? Para el diablo y los ángeles caídos. Y cuando dice el infierno no es para ti, ellos comienzan a llorar, porque tú dices, Jesús tomó tu lugar. Jesús fue al infierno para que tú no vayas al infierno. Cuando tú recibes a Jesús vas a tener la vida de Dios, el amor de Dios. Y vamos ahora a Juan capítulo 3, el versículo 16 y 17. Este es el corazón de Dios, hermanos. Juan capítulo 3, el versículo 16 y 17, es el corazón de papá, que ha enviado a Jesús por amor a nosotros, ¿no? Y en Juan 3, 16 y 17, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, tú le preguntas, le dices, ¿cómo te llamas? Dice la persona que tú estás predicándole. Y cuando dice acá mundo, le pones su nombre.
Un ejemplo, si es Gilmer, ya, voy a poner mi nombre, ya, dice, porque no envió Dios a su hijo a Gilmer para condenar a Gilmer, sino para que Gilmer sea salvo por Jesús. Amén. Cuando tú le lees conforme a su nombre, ellos comienzan a llorar porque hay una luz, una revelación. Amén. Y el Espíritu Santo, hermano, se encarga de quitar ese velo, esa venda, cuando tú le predicas la palabra o cuando tú le enseñas la palabra de Dios. Porque el que ha enceguecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio es Satanás. Y eso lo vamos a ver en 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4. Por eso, hermanos, nosotros antes de ir a predicar, evangelizar, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y orar en lenguas, en el Espíritu Santo. Y decir, Espíritu Santo, guíame. ¿A dónde voy a predicar? ¿Va a ser en los hospitales, en las cárceles, en el mercado, en la calle? ¿Dónde voy a predicar? Espíritu Santo, enséñame, guíame. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Dice la palabra, y si ustedes se dan cuenta, Dios, ¿con qué D está escrito aquí? Es un Dios de minúscula. Pero cuando ustedes ven en la Biblia, si estuviera la D mayúscula, se refería a nuestro papito, al Dios Todopoderoso. Pero como está de minúscula la D, está hablando de Satanás. O sea, está diciendo, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Él cegó, dice, Satanás te ha vuelto ciego del entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso que nosotros vamos a ir, hermanos, inclusive para hacer liberación, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Sí, así es. Porque tú estás caminando en la calle y de repente vas a encontrar a un joven, una chica comiendo basura, y el Espíritu Santo dice, vaya y predica el Evangelio. Amén. Nosotros vamos a ir, nos vamos a abrazar. Amén. Sí, Señor. Y lo que está comiendo basura, hermano, va a decir él, cuando llega a su sano juicio, va a decir, pero ¿yo qué hago acá? Amén. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y en la basura. Y Dios lo hace regresar su sano juicio para que tú le prediques la palabra de Dios. Amén. Porque hemos tomado autoridad sobre el Dios de este siglo, que es Satanás. Amén. Pero Jesús es el mayor. Amén. Sí. Mayor es el que está con nosotros Amén. que el que está con el mundo. Amén. Sí, Señor. Inclusive esas personas que están poseídos por demonios, ¿por qué andan desnudos? Porque ya Satanás ha tomado control de su espíritu de la persona, ha tomado control de su alma y ha tomado de su cuerpo. Pero cuando ellos reciben a Jesús, hermano, Jesús lo hace completamente libre. Amén. Yo conocí a un hombre en el Callao cuando estábamos predicando por la Mar Brava y a un astronauta. Él andaba con sus cajas en su cabeza, tenía sus cajas y plásticos y tenía su zapato de caja y él decía, soy astronauta. Se creía astronauta, ¿no? Y yo le seguía la corriente y le decía, bueno, si tú eres astronauta, yo soy el piloto del cohete a la luna, ¿no? También le seguía, le hacía así, ¿no? Y él se comenzó a reír y en ese momento tomé la autoridad y dije, en el nombre de Jesús, que regrese a su estado normal. Satanás, tú que estás oprimiendo a este joven, te vas ahora en el nombre de Jesús. Y yo estaba a su espalda y él da la vuelta y dice, ¿qué hago yo aquí, caballero? ¿Qué hago? Y se comenzó a sacar las cajas Gloria a Dios. y le comencé a predicar de Jesús. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo solamente me dijo, abrázalo. Y sin conocerlo, hermano, le comencé a abrazar. Y el amor de Dios comenzó a fluir. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, hermano, cuando alguien nos abraza o cuando yo les abrazo en el amor de Jesús. Amén. Muchas veces nos quebrantamos porque es el amor de Jesús fluyendo a través de nuestras vidas. Es Jesús mismo, porque ya Jesús vive dentro de nosotros. Y su amor se expresa con un abrazo que le damos, porque es Jesús mismo abrazándonos. Amén. Porque nosotros somos de Cristo. Amén. Todo nuestro ser está lleno de amor. Amén.
porque es Jesús que nos llenó de su amor. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios te ama a ti y a mí, que dio a su único Hijo Jesucristo. Que cuando tú recibes a Jesús, recibes vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesús. Continuamos en la próxima clase. Sean bendecidos.